Ok, ¿cuántos habían escuchado esta historia? O mejor dicho, ¿cuántos no la habían escuchado? ¿Cuántos no conocían la historia del joven rico? ¿Todos? Wow, todos. Es una historia que aparece en tres porciones de la Escritura. Y es muy interesante esto porque en esas tres partes en la Escritura, las tres dan una visión un poquito distinta, las tres mencionan detalles distintos. Y eso es lo que me encanta de los evangelios. Por eso es bueno que leamos la Biblia completa, porque nos hacemos una idea panorámica de todo lo que la palabra del Señor nos está diciendo. O leer los evangelios completos, los 4 evangelios a la vez. Te desafío a hacerlo. Si encuentras que el desafío de leer la palabra completa es muy duro y muy difícil para ti, parte ahora mismo leyendo los evangelios. De aquí a fin de año va a terminar, incluso antes. Pero leerlos a la par. ¿Por qué? Porque si tú estás anotando ahí, puedes poner que en Marcos 10, 17 al 30, también está la historia de este muchacho. Joven, quizá un joven para los judíos, se consideraba una persona como yo, 40 años, 42 años, joven. No, en serio, si a los 40 años se iban a su casa, se iban de su casa. A lo mejor eso están algunos jóvenes esperando. No, la historia nos habla del joven rico. Y también, les dije Marcos 10, 17 al 30. Pero también esta misma historia la encontramos en Lucas 18, de los versículos 18 al 30. O sea, 3 pasajes de la Escritura nos muestran esta historia. Es importante. Jesucristo quiere mostrarnos cuál es el camino a la vida eterna, a lo fundamental que Él vino. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y vino basado en el amor del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tomamos esta historia en las 3 partes de la Escritura que está, y en Mateo 19, versículo 16, como leíamos, dice, vino uno y le dijo, ¿ya? Algo súper generalizado. Pero si vamos a Lucas 18, vayamos a Lucas 18, 18. Vemos que cambia la historia, un poquito, nos da más contexto, y eso es lo maravilloso de los evangelios, que siempre nos van dando distintas perspectivas. Ve lo que dice el 18, capítulo 18 de Lucas, versículo 18. Un hombre principal, ya no dice uno. O sea que era una persona importante. Era una persona importante que estaba acercándose a Jesús. Y Marcos 10, un poquito antes de la lectura que teníamos recién, Marcos 10, versículo 17, te advierto que vamos a buscar hartos versículos, así que vamos practicando. Marcos 10, 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Ya, ahí tenemos la perspectiva completa. Entonces nos hacemos la idea así, cerramos nuestro ojito, decimos, viene uno corriendo, pero ese que viene corriendo es uno importantísimo. Y llega al Señor y se arrodilla. ¿Te das cuenta? Y aparte es un joven, que como decíamos delante. Entonces vino uno principal, corriendo y se arrodilló al Señor. O sea, claramente era una persona importante y que tenía muy buenas intenciones de acercarse al Señor. Podemos decir que era un hombre principal, quizá un dirigente del pueblo, vino apresuradamente cuando vio al Señor, que quizá había escuchado algo de él, quizá alguien le había contado algo de él, pero llegó apresuradamente corriendo a alcanzar a Jesús con las mejores intenciones, y antes de dirigirse a Jesús, se arrodilló, o sea, fue reverente a él y se arrodilló con un cuestionamiento muy importante que tenía, que era la vida eterna. Y vamos a ver que en el Antiguo Testamento se menciona la vida eterna, entonces quizá él era un estudioso de la palabra de Dios. Ya le vamos a ir. Mira lo que nos dice Daniel, el libro de Daniel, sin perder Mateo, el libro de Daniel. ¿Quién llega primero? Daniel capítulo 12. No es una carrera, hermano.
pero es importante que nos podamos manejar por la Escritura. Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice, está hablando de la profecía respecto de Israel, en este caso, a tiempo futuro. Daniel 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué dice ahí? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, ya en el libro de Daniel la Escritura nos está mencionando o vida eterna o condenación eterna. Y eso es lo que vino a mostrarnos Jesús. O sea, te das cuenta la unidad de las Escrituras. Y el versículo 13 dice, le está hablando a Daniel. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Yo me imagino a este joven principal, importante, que había estado leyendo la Escritura y se encontraba con la vida eterna. Y ve a este Jesús que está hablando de la vida eterna. Y se acerca a él y viene. Fíjate, volvamos a nuestra lectura. El versículo 16 dice que bien haré para tener la vida eterna. El versículo 17, Cristo le dice, si quieres entrar en la vida. El versículo 21, que ya lo leímos, si quieres ser perfecto, ya, ahí está hablando no de no tener pecado, sino, ¿por qué? Porque Jesús conocía el corazón de este joven, sabía dónde estaba su corazón. Después el versículo 23, estamos en Mateo 19, el 23 dice el reino de los cielos. El 24 dice el reino de Dios. Y el versículo 25, cuando los discípulos se preguntan quién podrá ser salvo. O sea, todas estas palabras tienen que ver con el resultado de creer a Jesús, de la vida eterna. Y era el concepto que estaba inquietando a este joven. Podemos pensar algo súper llamativo. Tenía las mejores intenciones. Tenía una intención de urgencia. Pero ¿qué idea tenía de la vida eterna? ¿Qué es lo que había escuchado? Y aquí quiero hacer una pausa, hermano. Nosotros estamos en medio de una sociedad. Yo estoy en medio de un grupo de trabajadores. Quizás tú también. Quizás tú estás en un grupo de estudio. Quizás tú estás en un grupo de gente a la cual tiene algún tipo de impacto. Mira a tu alrededor. ¿Conocen de la vida eterna? ¿Qué idea tienen de lo que va a pasar con ellos una vez que se mueran? Algunos están ansiosos y buscando en distintas formas, como lo que hablábamos al principio, en la caridad, quizás en alguna religión, pero con esa muy buena intención, si no está Jesús de por medio, van derecho al infierno. Entonces este joven tenía ese cuestionamiento. Entonces, para ti, que quizás no conoces al Señor hoy día, vamos a ver 4 errores que este joven cometió. Que no los cometas. No los cometas. Porque vimos en la historia que al final él se fue triste. No sabemos lo que pasó después, la historia no nos vuelve a decir. Así que por lo menos nos vamos a adherir a lo que nos dice la palabra de Dios en esta porción. Pero son los mismos errores que cualquier persona que no conoce al Señor puede cometer. Tener buenas intenciones, quizás ir a una iglesia, pero no tener una relación personal con Jesucristo. Entonces eso vamos a ver en este día. Primero, el primer error, desconocer quién era Cristo. Y eso lo dice claramente en el principio del texto, porque este joven, este uno que vino y le dijo, maestro bueno, ¿ya? Y ahí comete su primer error. Al decirle a Cristo, maestro bueno, él ignoraba quién era el Jesús. Ignoraba la trascendencia de este
Hijo del Hombre. Juan 1:1, vamos a ir, quizás son muchos versículos que ya he escuchado todas estas veces, pero es importante que los entendamos y los tengamos bien presentes, porque esto es lo que nos puede ayudar a entender a aquel que se acerca a nosotros y no conoce del Señor. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo. Cuando está hablando del verbo, está hablando de Jesús, está hablando de la palabra, está hablando del logos. Y el verbo, dice, era con Dios. Y el verbo era Dios. Eso es la primera verdad fundamental que debemos creer por fe. Vamos a Juan capítulo 10. Mucho más Jesucristo lo profundiza. Versículo 27, por ejemplo, al 38. No lo vamos a leer todo este texto, pero ahí está hablando de las ovejas que lo oyen, que siguen su voz y que Él les da vida eterna. Y un poquito antes, en el versículo 30 de Juan 10, dice, ¿qué es lo que dice el versículo 30? Yo y el Padre uno somos, hermanos. Por esto terminaron matando a Jesús. Es algo que los judíos no podían entender, no podían aplicar, les daba rabia adentro. ¿Cómo te haces llamar? Dios. Y Jesucristo a veces le respondía, yo soy. Y ahí quedaban, agarrando las piedras, y Jesús se escabullía. Eso encontramos en los evangelios. Pero finalmente lo terminaron matando. Juan 14:6, lo sabemos de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces todo esto, este joven, que quizá escuchó de la vida eterna en el Antiguo Testamento, y tenía sus muy buenas inquietudes y sabía la importancia, pero en primer lugar desconocía quién era Cristo. ¿Por qué lo decimos esto? Porque si ven volviendo a nuestro texto, Jesús le dijo, nos quedamos con esta primera parte, maestro bueno. Él llamó a Jesús como maestro bueno. Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y Jesús dice, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. ¿Y qué acabamos de leer hace un ratito antes? Jesús es Dios. Yo y el Padre uno somos. Entonces, este muchacho estaba luchando con esa realidad. No conocía quién era Cristo. Te hago una pregunta, ¿tú conoces quién es Cristo? ¿Es personal para ti Cristo, Jesús? ¿O es una historia que solamente has escuchado en una escuela dominical? ¿Tienes una relación diaria con Él? Él es el acceso al Padre. Y el Padre y Cristo uno somos. Dice la Escritura. Entonces Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, Él es Dios. Entonces que no te pase este error a ti. Jesucristo es Dios. Se hizo hombre, habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Todo eso está en el Evangelio de Juan. No solamente es un gran profeta, no solamente un gran maestro, no solamente es una persona histórica, es Dios. Y eso es fundamental. Tener una relación con Dios a través de Jesucristo, porque la palabra de Dios dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Eso debemos tenerlo sumamente claro. Y eso es algo que alguien que no conoce a Dios de manera personal debe entender. Jesús es Dios. Y es algo que nosotros no podemos omitir cuando estamos compartiéndole a alguien de la palabra de Dios. El segundo error de este joven es desconocer la manera de obtener la vida eterna. El mismo versículo 16 nos dice, ¿qué bien haré? El versículo 16 dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esa vida eterna que yo ya les mencioné, que salía mencionada en el libro de Daniel con anticipación. Él
estaba preguntándose, ¿qué bien haré? ¿O qué cosa buena puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos al comienzo. ¿Qué cosas hago? ¿Cierto? ¿Qué obras hago? Es la misma pregunta que encontramos en Lucas 10:25. Miren, otra historia de la palabra del Señor. Lucas 10, versículos 25 al 28. Lo mismo, mira, un intérprete de la ley, Lucas 10, 25 al 28. Dice, 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mira, y lo hacía para probarle. Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque él era un intérprete de la ley. Aquel, ese intérprete, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y después, bueno, viene una historia muy importante que te aconsejo leer después, que es el buen samaritano, pero para ejemplificar un poco esta realidad. Pero es la misma respuesta que le dio Jesús a este joven. Volvamos a nuestra lectura. Vimos entonces que la vida eterna, en este capítulo 19 de Mateo, es fundamental. Entonces vamos a adentrarnos un poquito en qué es la vida eterna, por si tú no lo conoces. Hebreos capítulo 9, 27, primer versículo que vamos a leer. Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27 dice, a ver, perdón, estoy en el 10. Y de la manera que está establecido, dice Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. ¿Te acuerdas lo que leíamos del libro de Daniel? ¿Te levantarás? Bueno, aquí nos da el complemento de esto. Dice que va a haber un juicio al final. Ahora, ¿quién va a pasar ese juicio bien? Aquel que tiene a Jesucristo. Porque cuando te presentes a ese juicio, Jesucristo, si has creído en Él, va a decir, yo pagué por Él. Mira cómo era. Yo pagué por Él. El mejor abogado. Ese es el que tenemos. El mejor abogado. Por eso, hermanos, siempre confesemos a Dios nuestros pecados. Siempre, diariamente. A veces, cada hora, hagamos ese ejercicio. Jesucristo está atento. El 23, para darte un poco más de contexto, en adelante de Hebreos dice, fue pues necesario que las 23, ¿sí? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Él es el que se presenta. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ese pecado que te condena, ese pecado que me condena. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y el versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, el Señor vuelve. ¿Qué es lo que es la vida eterna entonces? Romanos 6, 23, un texto que debemos manejar
de memoria, los que ya llevamos un buen tiempo, y los que llevan poquito también. Romanos 6:23. Que lo habla como qué es lo que es. Y dice 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, es un regalo. ¿Qué es lo que haces con un regalo? O sea, qué mala actitud rechazar un regalo. Que no me gustó. No, este joven estaba investigando acerca de ese regalo de la vida eterna. Pero ¿qué es lo que es? Esto es consecuencia de creer en Dios. Siempre lo citamos de memoria, Juan 3:16. Lo decíamos hace unos momentos. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, digamos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es. O sea, el que no tiene la vida eterna se pierde. La vida eterna es la esperanza que tenemos todos aquellos que creemos que Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, conforme a las Escrituras, porque así estaba establecido. Entonces este era el error de este joven. Este joven, porque Jesucristo menciona dice, no hay nadie que haga el bien. Y mira lo que dice el mismo libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué pues? Perdón, el 10 acá. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ya, pues entonces este joven, vamos a ver, decía que cumplía todo eso desde su juventud. Pero no tenía claro a quién se estaba presentando en primer lugar, y en segundo lugar, no tenía claro cómo obtener la vida eterna. Y estaba frente a la manera o el conducto para obtener la vida eterna. Porque Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Entonces su horror fue creer que podía ser salvo por sus obras. Quería quizás confirmar esa realidad porque había sido criado guardando la ley, toda la ley, como él pensaba. Y la verdad es que la ley es muy importante. Pero no somos salvos por seguir la ley, sino que la ley tiene un propósito fundamental. El propósito de la ley es mostrarnos nuestra imperfección, es mostrarnos que no somos justos, ni uno solo. O sea, todos los que estamos acá, ni uno se salva. Y si tú eres pastor, tampoco se salva. Eso lo puede editar el hermano después, pero ¿saben por qué? Porque la ley tiene ese objetivo. Los 10 mandamientos tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Llevarnos a Cristo. Lo único que este joven tenía que hacer era creer que Jesús era Dios y que Él era el camino a la vida eterna y seguir aquel que era el camino de la vida eterna. Porque los 10 mandamientos los mencionó acá Jesús, y gracias a la revelación del Nuevo Testamento en Gálatas 3:24 nos damos cuenta de que la ley tiene un objetivo. Así que no la podemos saltar, pero sí leerla, pero entender. Mira lo que dice Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo viene de la palabra
paidagogos. Tiene que ver con el oficio de aquel que guiaba a un niño en la escuela, un tutor, una guía, ¿ya? O los que están en la universidad, el ayudante, para que aprendan la asignatura. Bueno, el ayo es un tutor y una guía. Para esto es la ley. La ley es nuestra guía, nuestro tutor, pero para mostrarnos que no vamos a cumplir la ley. Y por eso necesitamos un Salvador. Para eso es la vida eterna. Efesios 2, 8 y 9 nos habla de la salvación. Otro versículo que siempre enseñamos en el discipulado y debemos manejar de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué cosa? El ser salvos no es de vosotros. Pues es don de Dios, es un don de Dios, es un regalo, es una dádiva de Dios. Y es no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se imaginan si fuera por obras? Los que somos más sobrados estaríamos ahí. Y no es así, pues. Pero acá tenemos esta realidad. Este joven desconocía la manera de obtener la vida eterna. Jesús, Él era el camino. Y la ley era un ayo solamente para mostrarle su realidad, ser humilde y seguir a Jesús. Pero no lo hizo. Entonces ese fue el segundo error de este muchacho, desconocer cómo obtener la vida eterna. Que no te pase eso a ti, pues. Hemos explicado lo que es la vida eterna. Y si no conoces a Jesús como el Salvador de tu alma, ya está claro. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Otro error que comete este joven, y aquí vamos a profundizar un poco más, desconocer su condición pecadora. Desconocer su condición de pecador. Mira lo que dice, volviendo a nuestro texto, 19, versículo 20, 21. El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué cosa? Anteriormente leímos, le citó los 10 mandamientos. Dice, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Ya aquí se puso un poquito orgulloso, parece, ¿eh? Como que se le subieron los humos a la cabeza. ¿Estamos listos? Ah, si es por eso, ya estamos listos entonces. ¿Qué me falta? Mucha gente, hermano, no es consciente de sus acciones. Cree que lo está haciendo bien. Cree que la lista que mencionábamos al principio es lo fundamental. Y no entienden que es una consecuencia de... Unos creen que por una cantidad de normas vamos a llegar a esa idea que tienen de vida eterna. El tercer error que cometió este joven lo cometió en relación a sí mismo, al creer que por cumplir una lista de cosas según su estándar, según su criterio, estaba listo. Pero omitió algo muy importante. Mira lo que dice ahí, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El resumen de la ley lo encontramos en Mateo capítulo 22. Avancemos un par de hojas y lo encontramos en Mateo 22, versículos 36 hasta el 40. Mira, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso Jesucristo hizo un resumen a los que le estaban preguntando. Entonces, hay dos versículos, o sea, dos divisiones que debemos hacer en estos versículos. La primera de ellas tiene que ver con aquellos mandamientos que tienen que ver con mi relación con Dios. ¿Cuál sería? No tener dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová en vano,
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tienen que ver con mi relación con Dios. Y los siguientes tienen que ver con mi relación con los otros, con mis otros. Honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no matarás también, no hurtarás, no obrarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. ¿Cuál omitió él en base a Mateo 22 del 36 al 40? Mira, quiero que leamos Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesucristo resumió la ley, esa primera parte de versículos, en ese texto. Amar a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, este es el primero y grande mandamiento. Mira lo que dice Deuteronomio. Si él era un joven conocedor de la Escritura, él podía perfectamente conocer Deuteronomio capítulo 6. Vamos allá. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 6. Deuteronomio 6, 5 al 6. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ese fue el diagnóstico que le hizo Jesucristo a este muchacho. Y este es el error que vemos en el versículo de nuestro texto, el versículo 21. Le dice Jesús, y cuando él le pregunta, ¿qué me falta? Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes. Ahora tú me puedes decir, ¿y cómo Jesús sabía? Fácil. Él es Dios. Cuando él se enfrentaba a los fariseos y les decía algunas cosas, porque sabía lo que cavilaban en sus pensamientos. O sea, eso tiene el Señor. Conoce nuestros pensamientos. Entonces él sabía que había un problema ahí. Y quiero profundizar un poco en esto, porque Cristo los instó a vender todo lo que tenía. Y él amó lo que tenía, siendo que Cristo lo había llevado antes a entender que él era Dios. O sea, antes de eso, él le había dicho, oye, hay uno solo. Eso decía Jesús. ¿Lo crees? Entonces, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora, es como una historia un poco injusta, podemos decir, pero si a otros no les pide tanto. A mí todavía no me pide todo eso. Pero, ¿qué es lo que quiso hacer Jesús? Probar ese corazón. Y como lo hace muchas veces con nosotros. Quiere probar nuestros corazones. A veces nos hace pasar por situaciones ahí que sabe dónde nos aprieta a nosotros. Y ahí tenemos la posibilidad de acercarnos a Él o alejarnos. Así igual que este joven. Entonces este texto no es solamente para una persona que no conoce al Señor. También es para uno. Jesucristo es Dios. Él conoce mejor. Sus propósitos son mejores. Nos cuesta creerlo, obviamente, es difícil. Quiso probar el corazón de este joven. Y quiero preguntarte, tipo, si tú conoces cuál es tu condición. Porque este joven no ignoraba, dice, como que no estaba claro de cuál era su condición pecadora, porque él se creía bueno en base a lo que había hecho en toda su vida. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tenemos base para decir que nuestras obras nos justifican ante Dios? No. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Crees a Jesús como tu Salvador, el Salvador de tu alma? Dios ofrece el perdón de pecados. No cometas el error de irte de aquí sin conocer cuál es tu condición, porque Dios está ahí, ofreciendo la salvación. Para los que somos creyentes, por supuesto, es una parte muy fundamental, hermano,
de dar un buen testimonio, porque a veces podemos quedarnos en el buen testimonio, una persona que hace lo correcto, que ama, que ayuda, que sirve, pero no somos capaces de dar el siguiente paso y decirle a esa persona, no soy yo, es el Señor. ¿Y tú conoces a Cristo? ¿Cuál es tu condición? ¿Se dan cuenta? Que a veces nos quedamos en ese, para creyentes digo, nos quedamos en la buena actitud y tenemos buenas relaciones con la gente, pero callamos lo que es más importante, y eso es algo que personalmente debemos hacer en nuestro día a día. Porque no es algo que se puede, no es una luz que se puede apagar, que se tiene que ocultar. Muy importante. La gente necesita saber su condición. Jesucristo le mostró su condición a este joven, le dijo, vende lo que tienes. Sabía que su amor estaba en la riqueza. Vamos a ver luego que hay otras personas que respondieron distinto a cómo respondió este joven. Entonces no es el problema la riqueza, vamos a ver, sino el amor a la riqueza. Necesitan saber su condición, por eso Jesús mostró su amor a la mujer samaritana, no condenándola, la defendió delante de los demás, pero la mandó a no pecar. Mira, eso dice Juan 8:11. Cuando los judíos estaban listos para apedrearla, ¿por qué? Porque la habían pillado en el mismo acto del adulterio. Juan 8:11, Jesucristo viene y le dice, bueno, primero que nada el 10, enderezándose Jesús. Aquí es cuando yo les mencionaba adelante que Jesús está escribiendo por ahí, está abajo, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, decía el versículo 6 de Juan 8. El versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie. ¿Por qué no estaba nadie ahora? Porque Jesucristo quería que todos los que iban a apedrear a esa mujer, que la habían pillado en adulterio, quizás era lo justo en la ley, pero les dijo, oye, que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y ahí quedaron las piedras tiraditas en el piso. Y se tuvieron que ir. Entonces, en este contexto, Jesús, dice el versículo 10, enderezándose Jesús, después de haber estado escribiendo así, dice, no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Si ya te iban a apedrear, ya te iban a matar, ya estáis condenada ya. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Quiere decir esto que Jesús justificaba su actuar? ¿Qué pasó con esa mujer? Jesucristo le dijo, ni yo te condeno. ¿Y sabes qué? Es así de simple el Evangelio. Estamos condenados, pero cuando estamos con Jesús no hay condenación. Ninguna condenación, dice Romanos, hay para los que están en Cristo Jesús, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso dice la palabra de Dios en Romanos 8. Ni yo te condeno, aquí está hablando Jesús mismo. Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Simple. Cambia tu vida, arrepentimiento. Cuando le dijo Jesús a Nicodemo, arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Entonces no cometas este error, este tercer error, desconocer tu condición pecadora. En cuarto lugar, desconocer la verdadera consecuencia de su decisión. Esto es lo más triste y es lo que más afectó a Jesús. De todo lo que había pasado hasta ahí, este momento es el que más le dolió a Jesús. Porque apretó donde sabía que tenía que apretar. Y no lo hizo, digamos, por ser malo. Porque Él es Dios. La palabra de Dios en Lamentaciones nos dice que sus misericordias son nuevas, pero dice una parte
que si bien Él aflige, pero Él se compadece de nosotros. Y no nos da, no nos castiga o no se involucra en nosotros por las puras. Busca después Lamentaciones capítulo 3, te lo recomiendo. Léete ese capítulo completo. No lo hace por las puras el Señor. Si bien aflige, pero su misericordia es abundante. Entonces, en este caso, versículo 22, y vamos a ver por qué a Jesús esto fue lo que más le dolió. Error número 4, desconocer la verdadera consecuencia de su decisión. Versículo 21, volvamos a Mateo 19, versículo 21. Ahí estaba ya. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y le dijo, ven y sígueme. Esas son las palabras de Cristo. O sea, ¿de qué estábamos hablando? De la vida eterna. Vende todo, sígueme, y vas a tener tesoro en el cielo. Estaba hablando de la vida eterna. Le dijo, sígueme, ven, ten una relación conmigo, con Jesús. Jesucristo hoy día mismo te dice lo mismo. Ten una relación con Jesús. Ten una relación conmigo, dice Jesús. Te ofrezco. Ven, sígueme. ¿En qué otra parte? Bueno, este joven, como respuesta vemos lo que sigue del versículo 21. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ya lo habíamos leído anteriormente. La vida que quería tener, no estoy dispuesto a pagar el precio de lo que me está pidiendo Jesús a mí, personal. ¿Ya? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Hay algún otro lugar en la Biblia donde encontremos que Jesús directamente le diga a alguien, ven y sígueme? ¿Escuché por ahí? Mateo, ¿cierto? Vamos a Mateo, versículo 9, capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Pues se parece, no nos muestra todo el desarrollo de la historia como en el otro caso, pero sí vemos la obediencia. Le siguió, le creyó. Creyó la palabra de Dios, creyó a Jesús y le siguió. Y hoy día estamos disfrutando la gran bendición de saber esta historia por eso que Él hizo, seguir a Jesús. Otra persona a la cual se le haya llamado también, ¿sí? Pero más precisamente, otro compadre con plata, otra persona con plata. Zaqueo, muy bien, estamos espectacular hoy día. Vayamos a Lucas 19, versículo 8. Lucas 19, versículo 8. Ya. ¿Se acuerdan de Mateo, cierto? Lo acabamos de decir. ¿Quién era Mateo? Estaba en el banco de los tribunos. Donde los tributos, perdón. O sea, él era un publicano. ¿Qué es lo que hacían los publicanos? Cobraban impuestos. ¿Y qué pasaba? Se aprovechaban. Y aparte que le cobraban impuestos a su propio pueblo. Peor todavía. Y mira este. Estamos hablando de un recolector de impuestos. Mira lo que dice Lucas 19, pero mira el versículo 1. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo. Ya, listo, ahí está bien. ¿Pero quién era Zaqueo? Era el jefe, el jefe de Mateo. Y dice, era el jefe de los publicanos y además de eso, era rico, obvio. Si era el otro tenía más. ¿Y qué pasó con él? Versículo 8. Entonces Zaqueo, no te voy a hacer la historia porque eso da para otro mensaje, pero dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor,
La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Obvio que había defraudado, obvio, si era riquísimo y había obtenido su riqueza, él mismo lo está reconociendo, defraudando. ¿Y qué pasó con él? Jesús le dice el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ya, ahora entendemos un poquito más a Jesús, ¿cierto? Porque Jesús no es que es discriminador con los ricos, o sea, llama rico a pobre. Pero aquí tenemos uno que amaba su riqueza por sobre todas las cosas, y otro que amó al Señor por sobre todas las cosas, porque le siguió. ¿Quién serás? No te estoy diciendo si eres rico, pero ¿quién será? ¿El joven rico o Zaqueo? Ya, y yo les decía por qué esta situación a Jesucristo fue como lo lamentó por la decisión de este joven. Y es lo mismo que hace el Señor por ti hoy día. Él tiene compasión. Y el versículo, vamos a Marcos. Gracias que tenemos a Marcos porque el de la Biblia. Gracias porque Marcos 10, 21. No, el otro también. Marcos 10, 21 profundiza un detalle importantísimo, ¿sabes? Porque no está en Mateo, pero sí está en Marcos. Marcos 10, 21, a ver si lo notas. Versículo 21, Marcos 10, 21, la misma historia. El joven le dice, esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Jesucristo le amó. Ahí respondió el afligido, versículo 22, afligido por esta palabra. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero Jesucristo lo amó. Y Jesucristo te muestra su amor hoy día en su palabra, al ser expuesto a la verdad del Evangelio. Este muchacho tenía el problema de ver las cosas terrenales que son pasajeras. Pero si vamos a 2 Corintios 4, por favor, acompáñame a 2 Corintios 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, dice, por tanto no desmayamos antes aún que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, es muy importante este texto, y el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es lo que estaba pasando con este muchacho. Jesucristo lo llevó a ver en la vida eterna. Tú me estás hablando de la vida eterna. La vida eterna es algo que no vemos hoy día. Hay que creerlo por fe. Pero él miró sus posesiones y quizás qué cosas más, y se fue triste y afligido. Pero ¿sabes qué? Lo lindo de esa historia, no lo sabemos, pero ¿qué habrá pasado con ese joven rico después? Se fue triste. El Señor te da oportunidades, hermano. Hoy día es otra oportunidad. Hoy día es otra oportunidad. No estoy lucubrando ni inventando nada. Escuché una vez por ahí, esto no tiene que ver con la palabra de Dios, se los cuento nomás, así como en confianza. Una persona me dijo, oye, ¿no será José de Arimatea ese joven rico? Y yo me quedé pensando, no tengo ninguna información, la verdad. Me encantaría que fuera así.
pero no sabemos lo que pasó con él. Pero conozco al Señor y sé que Él da oportunidades. Sé que su misericordia se renueva día a día y sé que Jesús amó a ese joven. La decisión que tomó este joven rico, no seguir a Cristo. ¿Entendió el costo? ¿Calculó? No. Dijo que no. Pero seguir a Cristo, como leíamos recién, es buscar lo espiritual y no lo terrenal. Mira lo que dice Isaías 55. Ya como concluyendo, recordemos que el error, este cuarto error, desconocer la consecuencia de su decisión. Y Jesús no, mira, vamos a Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55, versículos 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Súper vigente, hoy día mismo. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Súper vigente el mensaje. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 7. Esta historia deja muy en claro cómo es la salvación, la vida eterna. Nunca se gana por medios humanos. Eso es lo que enseña Jesucristo. Jesucristo enseña que no es lo que yo pueda hacer, sino que Él ya hizo, lo que Él pagó. Cuando Jesucristo está en la cruz, derramando toda su sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecado, sin sangre no hay perdón de pecado. Por eso era el sacrificio en el Antiguo Testamento. Por eso era tan perfecto, porque Jesucristo es el sacrificio perfecto, sino lo que Él hizo en la cruz para que yo pueda ser salvo. Ahora, claramente esta porción de la Escritura para los mismos discípulos fue algo difícil de digerir. Mira lo que dice el versículo 23 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora vimos ejemplos de Zaqueo, que era el jefe de jefes, que siguió a Jesús. Se puede. Difícil, pero se puede. Y los discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, porque la salvación es de Él. Y si Él quiere salvar a una persona en el último suspiro de su vida, lo va a hacer. Pero es que yo hice, es de Él la salvación. Por eso siempre debemos andar con un tratadito ahí, entregarlo, compartirlo. Y la respuesta, lo que pase con eso, la gloria siempre va a ser para el Señor. Ahora, el problema no tiene que ver con la riqueza, lo vuelvo a decir. Tiene que ver con el amor a la riqueza. Y lo puedes anotar, pero 1 Timoteo 6:10 dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ahí tiene que ver la codicia también. Lamentablemente este joven amaba más su riqueza y no estaba dispuesto a dejarlas para seguir a Cristo, que se transformaría por supuesto en una riqueza eterna. O sea, lee Apocalipsis. Hoy día cantábamos hace unos minutos atrás: el estar ante ti. Algún día estaremos así frente al Señor, en calles de cristal, en calles de oro. ¡Wow! Esa es la promesa de la palabra del Señor. No es algo que yo estoy inventando. Ahora, en la respuesta inicial, cuando comenzamos esta mañana, ¿qué es necesario para seguir a Cristo?
creerle a Jesús. Cuesta un corazón arrepentido con la decisión de dejar que Él ocupe ese primer lugar en tu vida. Amarle por sobre todas las cosas. ¿Estás dispuesto a ese costo? Tengamos un momento de oración.